los datos que tenemos del Ministerio de Economía y Finanzas nos revelan que existe una lenta ejecución en los recursos presupuestales que han sido asignados para la reducción de la vulnerabilidad y atención frente a emergencias que podrían generar estos desastres naturales. Pese a que ya nos han alertado que es altamente probable que la costa norte del país experimente un fenómeno El Niño entre débil y moderado hacia fines del 2023 e inicios del 2024. Entonces, cuando uno ve la figura nacional, se encuentran, ¿no?, que existen alrededor de 3.560 millones de soles de presupuesto para reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de subsistencia, ¿no?, frente a cualquier tipo de ocurrencia de desastres naturales. ¿No? De ese total, ¿no?, de esos 3.560 millones, solo se han gastado 911 millones de soles, es decir, menos de la tercera parte, a pesar de que ya nos encontramos a menos o prácticamente a 6 meses, ¿no?, de que entremos nuevamente a la temporada de intensas lluvias que normalmente se da en el norte del país y también, digamos, en algunas otras partes del centro, que se traducen, por ejemplo, en huaicos, desbordes y demás, ¿no? Esto es particularmente preocupante porque cuando uno revisa también los datos, ¿no?, uno contrasta los datos financieros con los datos ya más bien de, oye, ¿qué población es la que está más vulnerable, ¿no?, que tiene defensa civil, ¿no?, y el resto de organizaciones? Uno encuentra que son casi 6 millones de personas que se encuentran en situaciones de riesgo alto y muy alto frente a inundaciones, ante lluvias que puedan llegar a generarse en este tipo de fenómenos como el fenómeno El Niño, ¿no? Y además también uno encuentra de que existen alrededor de casi 1,5 millones de hectáreas de superficie agrícola, ¿no?, que se encuentran bastante vulnerables y que La podrían ser economía afectados. familiar va a ser muy afectada, ¿no? Bueno, después esto lo trataremos también con nuestro invitado el día de hoy, Carlos Paredes. Estamos hablando de lluvias, enchentes, huaicos, pero también la amenaza es muy concreta de grande sequía en los departamentos del sur, con las consecuencias que ya conocemos. ¿Es así? Sí, efectivamente. El fenómeno del Niño, digamos, de que se traduce en intensas precipitaciones, digamos, en la costa norte, pero después también esto tiene su otra cara de la moneda en las zonas altoandinas del centro y del sur del país. La otra cara de la moneda vienen a ser básicamente sequías, ¿no? Situaciones de estrés hídrico en estas zonas del país que de alguna manera va a retrasar las campañas de siembra y afectar evidentemente también a los rendimientos que pueden llegar a tener en los cultivos que usualmente se dirigen al mercado interno. Y hay que Ahora, recordar, de acuerdo sí, a tu análisis, ¿cómo se está ejecutando esto? ¿Qué es lo que está pasando para realmente tener este panorama de lentitud o no entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer? A lo mejor no saben las regiones que tienen que hacer un plan de contingencia, no tienen el apoyo técnico o no están poniendo todos los huevos en la canasta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos hablando acá de un rostro humano, de una tragedia que nos va a pasar la cuenta, ¿no? sí, evidentemente. O sea, si uno revisa, por ejemplo, en los tres niveles de gobierno y ve dónde están los menores niveles de ejecución, uno puede encontrar que el menor nivel de avance presupuestal lo encontramos principalmente en el caso de gobiernos regionales, ¿no?, que tienen en promedio una tasa de ejecución de 21%, es decir, la más baja en los tres niveles de gobierno. Dos de los tres gobiernos regionales que tienen los menores niveles de ejecución presupuestal a nivel nacional son los gobiernos regionales, por ejemplo, de Tumbes y de Lambayeque, que a pesar de haber contado o de contar, digamos, con alrededor de 81 millones de soles de recursos asignados para prevenir desastres, o mejor dicho, para prevenir consecuencias graves sobre la población a partir de estos desastres naturales, solo han podido gastar en conjunto poco más de 7 millones de soles, es decir, menos de la décima parte de todo el presupuesto, a pesar de que ya estamos casi en la mitad del año, Ahora, ¿no? Entonces, Teodoro, de acuerdo a los análisis que están haciendo, no es solamente no ejecutar, sino que esto nos pasa una factura de pérdida de recursos, ¿es así? evidentemente esto puede, digamos, cuando no hay contingencias claras o cuando no hay de alguna manera inversiones que
reduzcan la vulnerabilidad de la población frente a este tipo de situaciones, en realidad los fenómenos naturales exacerban ya, digamos, una caída en la actividad productiva, por ejemplo. Pueden también generar subidas de precios, pueden generar, digamos, ya efectos mucho más sectoriales acotados, por ejemplo, el tema de la agricultura, el tema de la manufactura, el tema de la pesca, ¿no? Entonces, en general, hay muchos factores que de alguna manera exacerban ya el efecto total que pueden llegar a tener estos desastres naturales sobre el bienestar de la gente. Ahora dime Sobre una todo, cosa, frente a este problema, Teodoro, el tema está centrado en falta de capacidad de respuesta. ¿Cuál es tu análisis de qué necesitan estas regiones para ejecutar eficientemente estos presupuestos? ¿Es planeamiento? ¿Es apoyo técnico? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no me vas a decir que es insensibilidad, porque todos los días se están viendo las tragedias que nosotros ya conocemos, ¿no? sí, aquí es una suma de factores, no es, digamos, problemas que ya vienen arrastrándose desde hace bastante tiempo, pero particularmente en este 2023 hay que recordar de que son nuevas autoridades las que han ingresado tanto a los gobiernos regionales como a las municipalidades, ¿no? Entonces, hay una curva de aprendizaje que de alguna manera a veces retrasa la ejecución o retrasa o dificulta la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? Es decir, entra una nueva gestión, entran nuevos funcionarios, se tardan un poco en poder contratar nuevo personal, ¿no? Entonces, hay, digamos, siempre una rotación inevitable en estos cambios de Pero administración que dificulta que se ejecuten estos proyectos con la de acuerdo celeridad al que se análisis que están haciendo ustedes, ¿qué recomiendan? ¿Hay un grupo de gestión, hay un grupo tarea que ayuda a implementar esto? Porque no es una cuestión de decir, mira, no cumplió o no gastó, estamos hablando de robo de vidas humanas. Hay un grupo tarea exactamente. en el nivel nacional, en los ministerios, que realmente, aparte de dar conferencias de prensa, puedan dar un apoyo efectivo para la implementación de esto, solamente en el de acuerdo a lo que nosotros sabemos del INDECI, el mapa de riesgo se conoce hace más de 4 años. Sabemos que son más de Efectivamente. 4.000 puntos de riesgo en todo el país. Entonces no es que no se sepa. Aquí el problema es gestión, eficiencia y gobernabilidad. Y ahí el hecho de que no se cumpla es un amplio terreno para la corrupción y el desvío de recursos. Esto es lo que más nos Sí, preocupa a nosotros. lo que menciona Salvador es muy importante porque dentro de todo este, digamos, desorden que puede llegar a haber en los cambios de administración debe haberse también, digamos, un liderazgo claro de los rectores de las políticas a nivel nacional, ¿no? Aquí justamente el gobierno central desde inicios del año puso a disposición un fondo, por ejemplo, para los gobiernos regionales para que puedan contratar gerentes públicos que se encarguen de alguna manera de darle esta continuidad o resolver las brechas de capacidades que pueda haber inevitablemente en el inicio de una nueva gestión, ¿no? Es decir, no necesariamente todos los funcionarios conocen la manera en cómo se desempeñan los sistemas administrativos, los sistemas de contratación, y en ese sentido la orientación, la asistencia técnica es bastante crucial y fundamental para evitar de que la inversión pública retroceda o que la inversión pública se frene de la manera que se ha frenado en cada año de cambio de administración.